Muy bien, el proceso de hominización. Entonces, este es un proceso ya de la parte biológica de la evolución del ser humano. Entonces, explicar este proceso es reconocer las etapas de la evolución humana, de los factores incluyendo geográficos y algunos puntos, tal vez de distintas teorías. Por lo tanto, hay un problema, ¿no? ¿Cómo se produjo esta hominización? Entonces, vamos a hacer el hincapié acerca de la, digamos, definición acerca de hominización. Hacer referencia a diversas etapas que componen el desarrollo evolutivo del hombre. Tanto así que se presenta, como nosotros sabemos, nuestros antepasados, ¿no? Posiblemente se han encontrado restos fósiles, se han encontrado herramientas, de tal manera que se ha podido estudiar los tiempos antiguos. Pero, ¿qué es ese tiempo antiguo o ese tiempo pasado? Porque esta hominización se da en la prehistoria. Entonces se considera antes de la invención de la escritura, hay un proceso de la época paleolítica, mesolítica, neolítica y después de la edad de los metales, eso es considerado la prehistoria. Entonces, el proceso que va desde la aparición del primer homínido hasta la invención de la escritura es considerado la prehistoria. Muy bien. Entonces, espérate un momento, por favor. Ya. Muy bien, espérame un momento. Hace pasamos demasiado. Ya, muy bien, ahora sí. Entonces, en este proceso hay factores que han influenciado para esta evolución. Los factores que han ido influenciando son los cambios climáticos, cambios geológicos. Cuando hablamos de cambios geológicos, estamos hablando de los cambios que se han dado en la corteza terrestre, ¿no? En la Tierra. Geo es tierra, ¿eh? Mientras también los cambios climáticos, la adaptación del ser humano, ¿no? Entonces eso ha podido ser, digamos, la adaptación del ser humano, la vivencia que se han dado en determinado lugar. Profesor, no te entiendo mucho, explícame mejor. Es como, por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos en la costa, ya tenemos un tiempo de vestimenta, ¿no? No creo que vamos a vestir en tiempo, por ejemplo, yéndole a la selva alta o selva baja, vamos a andar pues, con nuestros, tal vez, chullos, otros con mantas que lo llaman, otros lo llaman ponchos, o lo vamos a llamar una ropa, digamos, en el sentido de nosotros, podría ser con un polar, una casaca de polar. Yo creo que es difícil, ¿no? Porque, digamos, la selva baja es bastante calor. O tal vez querer ir con mini a Puno, a hacer de Pascua, ¿no? Ya creo que es difícil, ¿por qué? Porque el mismo cambio, el mismo clima hace que la necesidad de arroparse bastante en zona de frío. Entonces creo que por ahí va explicando estos cambios, ¿no? Y de acuerdo a eso se han ido adaptando los seres humanos. Entonces también se han dado periodos antiguos, ¿no? Periodo glaciar, interglaciar. Este periodo también han apoyado, digamos, en el sentido de las temperaturas también, ¿no? Y el periodo interglaciar, ¿no? Que vemos la alza de las temperaturas en dos periodos glaciares. Entonces, glaciar, frío. Por otro lado, aquí sí nos centramos un poquito más. Hablar de los homínidos es hablar de los, digamos, antiguos, desde los primates, desde los australopitecos, hasta considerar el primer homínido. ¿Ya? El primer homínido, o el proto-homínido también que lo conocen, entonces, o el primer humano que conocen más adelante se llama el Homo habilis. Pero el homínido más antiguo de un primate, ¿ya? De un primate, es como hoy conocemos, digamos, la evolución del ser humano ya en su evolución común, ya por lo tanto, digamos, desde el antiguo homínido africano. Entonces, África, desde ese punto, sería la cuna de la civilización, ¿no? Cuna del nacimiento de la humanidad. Así lo presenta esta teoría de la evolución, ¿no? Vale aclaración, es teoría de la evolución. ¿Ya? En ese sentido, vamos a ver esta especie de la evolución. Si por un lado tenemos al homínido más antiguo, ¿ya? De la parte biológica, tal como todavía se entiende, estaríamos hablando de los australopithecus. Entonces, el Australopithecus ha encontrado un resto fósil llamado Lucy, ¿ya? Afarensis, también se llama, en todo caso, para no complicarnos la vida, sería un Australopithecus, ¿no? Aproximadamente dicen de 3 a 4 millones de años atrás. ¿Ya? Entonces, eso es considerado los primeros homínidos que han ido evolucionando allí en el África.
Posteriormente migraron. ¿Qué quiere decir migraron? Se expandieron, ¿no? Llegaron hasta Europa, también después llegaron a Asia, ¿no? O hacia Europa. ¿Ya? Entonces, podemos ver en ese sentido el Australopithecus africanus, ¿no? Interesante, ¿eh? Considerado tal vez como la reconstrucción se puede hacer. Por otro lado, tenemos otros homos que mucho tiempo después, esto no es mucho tiempo después, llega a Europa, ¿no? Con un corpulento, ya es más resistente al frío. Aquí se pasó un dato muy importante. Nos falta el número 2. El número 2 es el... Bueno, aquí debe estar. Espérate un momentito. Algo pasado con nuestro número 2. ¿Dónde se ha desaparecido nuestro número 2? El número 2 sería el Homo habilis. De ahí recién hablas del Homo erectus. El Homo habilis, que aquí falta, sería considerado, y aquí vamos a ver en el gráfico, ¿ya? A ver el gráfico tal vez no sale tan claro, pero estamos hablando de los tiempos antiguos, ¿no? Aquí sería el Homo ya considerado el antiguo, o en todo caso homínido, ¿ya? Y el primer Homo, ¿ya? El primer humano considerado sería el Homo habilis. O sea, hasta los australopithecus es considerados homínidos o considerados todavía, digamos, de las especies de animales, ¿no? Hasta los australopithecus. Pero a partir del Homo habilis, Homo ya viene ya una significancia de lo que va a ser el primer ser humano, ¿no? A partir de ahí se considera del Homo habilis, el Homo erectus, el Neandertal, y el Homo sapiens, y el último sería moderno, el Homo sapiens sapiens. Ya ahorita lo vamos a ver entonces. Entonces, el Homo erectus nos va a hacer alguna implicación para ver. ¿Por qué lo llaman Homo erectus o también Homo erguido? Por su manera de caminar. Ya, o sea que no era tan inclinado. Si vemos aquí en el gráfico, por favor, vemos, no, mira cómo el antiguo chimpancé procónsul era mucho más inclinado, un poquito más parado. En el Australopithecus ya tiene, y el llegar hasta el Homo erectus, que ya tiene, a partir del Homo erectus en adelante, ya vemos una posición del hombre de manera erguida, ¿no? De manera, digamos, recta, ya tiene, digamos, parecido a nosotros. Hasta el Homo habilis todavía no, ya que el Homo habilis es considerado el primer Homo, pero todavía tiene una cierta inclinación su cuerpo, pero ya del Homo erectus no, ¿no? Y a partir del Homo erectus se considera también el descubrimiento del fuego y lo demás. Y podemos ver, ¿no? Especie humana más duradera que existió y habitó en las regiones del Asia, ¿no? Así es considerado el Homo erectus, en el Asia, aproximadamente en 2 millones de años atrás. Por otro lado, llegamos al Homo sapiens y al Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens está considerado como un hombre ya moderno, ¿no? Sobre todo el Homo sapiens sapiens. Entonces surge aproximadamente hace 800.000 años atrás, y después estuvo hasta hace 30.000, y el Homo sapiens ya estuvo hace 2000, no, 2000 años atrás sería, en todo caso, ¿ya? Considerado en ese punto, ¿no? Ahí están los datos, están un poquito más lejos, ¿ya? Ahora, vamos a ver algunos puntos, elementos importantes para tratar de entender esto. Entonces, si hemos visto el Homo Australopithecus, el homínido, perdón, el homínido Australopithecus, de ahí consideramos al primer Homo, el Homo habilis, el Homo erectus, Neandertal, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens. ¿Cómo se nos va a quedar esto? Muy bien. Se sobreentiende que en esos tiempos empiezan a vivir, dice, de los tiempos antiguos, eran herbívoros, o sea, comían plantas, de ahí ya se van a convertir en carroñeros, o sea, empiezan a comer carne, ya, los animales. Ya mucho más adelante empiezan ya ellos también a descubrir el fuego y empiezan a tener, digamos, unas nuevas formas de vida, ¿no? Como aquí lo presenta. El uso del fuego fue utilizado aproximadamente hace 300.000 años atrás como el Homo erectus. Y también eso pasó con el Neandertal, ¿no? Y también eso pasó con el Homo sapiens y el día de hoy aún seguimos utilizando. Entonces, desde el Homo erectus en adelante ya se empieza a utilizar el fuego.
Ahora, en el tema de cocinar los alimentos, se dice, en los tiempos antiguos todavía no tenían un tiempo, digamos, formas de cocinar sus alimentos. Pero cuando ya descubren el fuego, ya empiezan a hacer, digamos, de una manera ya poder cocinar esos alimentos que ellos dedicaban a la casa, ¿no? Y ahí se va a dar desarrollo también de su cerebro. Ahora, ¿cuántos tipos de evolución vivió el hombre? O digamos tipos de evolución del hombre. Entonces vamos a plantear eso. Ver acerca de este mapa es un poco tal vez extenso, pero vamos a tratar de explicarlo. Si nosotros vemos los primeros homínidos, tendríamos que ver primero que esto es América, África, Europa. Entonces, cuando vemos el caso de África, Europa, podríamos nosotros hacer un sentido. Si África es la cuna de la civilización, debemos también, digamos, el caso de Europa, el caso de Asia, y hay muchos se dice que el último continente a ser aplicado, digamos, llegado, pues debe haber sido la América, ¿no? Los estudios que tratan de plantear. Entonces, África, ya que aquí vamos a presentar un poco de África, sería considerado, ¿ya?, la cuna de la civilización. ¿Y en qué parte se dio la cuna de la civilización? Entonces empiezan a ver, ¿no? Algunos lugares dicen que debe ser por acá, entonces empiezan a hacer algunos estudios que se han ido dando. Ahora, en este caso de manera mucho más rápida, aquí vemos, ¿no? América, África, Europa, Asia y Oceanía. Entonces, África todavía, con la mayoría de estudios, está considerado todavía como mucho más relevante que es la cuna de la civilización. Ahora, vamos a ver en esos cambios físicos de la evolución. Sí, un poquito más, profesor, explícame, porque de verdad que no está tan claro. Vamos a ver, ¿no? Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertal, Homo sapiens sapiens. Profesor, un poquito más detállame ya. De acuerdo al cambio físicos, vamos a ver un tema que se llama bipedismo. ¿Qué significa bipedismo? En el sentido de que como antiguamente andaban, ¿no? De manera inclinada, y cómo logró tener, como el Homo erectus, logró tener una posición, digamos, de manera recta, perdón, de poder caminar. Entonces, eso es lo que está haciendo el bipedismo. Por otro lado, en la posición de la mano con referente a los simios también ha ido variando, ¿no? La posición del pulgar en ellos es diferente al ser humano. Esa es otra variación que se ha ido dando. Otro de los puntos se dio el crecimiento del cerebro. Aunque se dice que la cavidad craneana era mucho más extensa en los simios, el crecimiento del cerebro interno era más pequeño, pero con el paso del trabajo que se da con el tiempo, ya la cavidad craneana ha disminuido, pero el cerebro ha crecido, ¿no? Eso es lo que comúnmente se da. Entonces, asimismo también se dio el crecimiento corporal. Y aquí podemos ver una pequeña línea de tiempo acerca de ese crecimiento, ¿no? Del antiguo Australopithecus, a ver al Homo habilis, el Homo erectus, ya descubriendo su fuego, ahí veo, ¿no? Al Neandertal, ¿no? Europeo, y finalmente podemos ver al Homo sapiens, ¿no? Digamos, de los tiempos antiguos de los simios hasta llegar al hombre moderno. ¿Ya? Vemos el crecimiento corporal que se ha dado. Por otro lado, también los cambios en la laringe, ¿ya?, que se han ido variando con el tiempo. Otro de los puntos vamos a hablar en el ámbito cultural. En el ámbito cultural, de los tiempos antiguos vivían, ¿no? Como, primero eran, digamos, ahorita se me fue el término, nómada, ya está, se me vino eran nómadas, que eran nómadas, ¿no? De un lugar a otro, entonces, digamos, su forma de vida todavía no era ni siquiera como lo vemos acá, ya es un nómada de un tiempo muy antiguo, de la era de piedra, donde a veces solamente por producto de la necesidad agarraban una piedra y con esa piedra pues trataban de buscar sus alimentos, ¿no? De cazar. Y ahí van trabajando, digamos, la piedra lo van dando forma, de tal manera que ya van a tener sus primeras herramientas de piedra.
de ahí van a fabricar herramientas de hueso, y ahí pasa un proceso donde ya no tratan de quedarse un tiempo en un lugar, eso se llama el sedentario, o seminómada, también que lo conocen. Entonces están en un lugar un tiempo, en unas cuevas, en unas cavernas, de ahí se van a otro lugar, digamos, otro tiempo está en otro lugar y así, se van trasladando de un lugar a otro. Pero más adelante pasa otro proceso que ya se va a llamar, ya es sedentario. Ya cuando es la época de sedentario, ya se empiezan a agrupar como lo que están acá, ya no empiezan a hacer algunas chozas donde ellos ya se quedaban, digamos, de manera estable. Solamente salían a la casa, pesca, lo demás, pero ya regresaban a un lugar donde ellos tenían, ¿no? Ya pequeñas tribus que estaban viendo. Eso es el trabajo que la evolución que sigue dando, ¿no? Los cambios en la relación. Y ahí vemos, ¿no? La elaboración de herramientas que se han ido dando también, han ido sofisticando poco a poco sus herramientas. Se empezaron a adaptar al medio, las formas de vida, la adaptación entre ellos mismos también, ¿ya? La aparición del lenguaje, ¿no? La comunicación al cabo del ser humano, entonces empiezan a entender ya cómo podría ser el lenguaje o la comunicación que se van a dar entre ellos. Ya aparece en esos tiempos, aparece el lenguaje. Por otro lado también, ¿no? Las relaciones propias, ya lo que se va a dar, ¿no? Una vivencia entre ellos. Y de ahí viene, ¿no? Ya más adelante sería el pensamiento, ¿ya? El conocimiento que van a ir ampliando. Entonces yo creo que por ahí hemos ido viendo algunos puntos acerca de estos pensamientos. Profesor, quisiera que me hagas un resumen práctico de esta clase. ¿Ya? Podremos hacer